Bueno, como me presentaban, soy Mauricio Castro, CTO y cofundador de Magnet. Hoy día les voy a hablar de historias de trenes, time zones, satélites. ¿Por qué les vengo yo a hablar de esto? Principalmente porque en Magnet hacemos desarrollo de software. Hacemos software a medida para muchos clientes, llevamos más de 6 años haciendo software. Somos un equipo de más de 25 personas y nos ha tocado ver muchas cosas. También por una pasión personal también he ido documentando cosas que van fallando en distintos sistemas que nos ha tocado ver, cosas que a veces salen en la tele, en los medios. Corría el año 2008, el Transantiago cumplía su primer año y circulaban los buses en las calles con sus validadores cubiertos con bolsas de basura. Yo todavía no salía de la universidad, pero se publicó esto. El administrador financiero del Transantiago dijo que era culpa del año bisiesto. No, en serio. Y la gente parece que quedó contenta con esto, pero entre nosotros sabemos que los computines tuvimos la culpa. Uno de los sistemas tenía implementado el 29 de febrero y otro estaba corriendo como que fuese 1 de marzo. ¿Por qué alguien decidió implementar de nuevo un calendario? No sé. Es parte de los misterios del desarrollo de software. Si uno busca en Stack Overflow al usuario con mayor reputación, John Skid, y ve su pregunta con más upvotes, se trata de ¿por qué restar 2 fechas en 1927 se comporta de una forma extraña? Y su respuesta es básicamente es que en Shanghái las 23:54:08 sucedieron 2 veces el 31 de diciembre de 1927, porque efectivamente cambiaron sus relojes 5 minutos y 52 segundos. En esta charla les voy a hablar, uno, de cómo llegamos a esto, un breve repaso a la historia de cómo se llegó a la situación actual, y después un breve listado de las cosas que pueden salir mal. Se puede hablar mucho de todo lo que puede fallar en este sistema, tanto en almacenar horas, transmitirlas, representarlas. De hecho, se han hecho conferencias enteras solo de este tema, por lo que estuve averiguando. Partamos con el tiempo civil. Por siglos se había usado el tiempo solar medio como medida de qué hora es, ¿ya? Esto es básicamente decir que el mediodía era cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, ¿ya? Y todos los pueblos, poblados, ciudades funcionaban bastante bien con eso. El problema fueron los trenes. Siempre son los trenes el problema. Si se fijan en fotos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las estaciones de trenes todas tenían eso, un reloj muy grande y visible desde todos lados. Incluso fotos de adentro de las estaciones de trenes, todas tienen un reloj muy grande y visible, porque no había una hora oficial, ¿ya? De hecho, era tanto el desastre de que cada estación de trenes tuviese su propio horario, que los diarios empezaron a publicar esto: tablas de conversión entre las horas de las distintas estaciones de trenes. ¿Ya? En 1876, este caballero, Sir Stamford Fleming, dijo: deberíamos tener un meridiano de referencia. De hecho, él mismo también dijo: y deberíamos dividir todo en 24 usos horarios. Como se podrán imaginar, este caballero no era ingeniero de software, era ingeniero en ferrocarriles. ¿Ya? Así que efectivamente en 1879 se proponen estas 24 zonas horarias y en 1884 se hace la Conferencia Internacional del Meridiano. Así que había gente más ñoña que nosotros desde antes que nosotros. Después en 1935 le cambian el nombre a Tiempo Universal y cosas así. Pero veamos cómo estaba Chile en esa época. Efectivamente, cada ciudad tenía su propio horario. Esas eran las diferencias documentadas que encontré que existían con respecto a la zona horaria de las distintas ciudades.
Y de hecho, nuestra adopción de este nuevo acuerdo de horario universal fue un poco conflictivo. De hecho, en 1910 nos fuimos a UTC-5, en 1916 dijimos no, el sol es mejor, después en 1918 cambiamos a -4 y así. Esto ha continuado y yo creo que no se va a detener nunca. Pero lo logramos, ya tenemos algo más o menos estándar. Hasta 1930 casi todos los países se habían ido a este nuevo horario universal, excepto Liberia, que hasta 1972 creía lo contrario. Pero ahora lo que nos convoca, Unix Time. ¿Ya? Ahí está Dennis Ritchie implementando C probablemente en uno de los primeros computadores y se encontró probablemente con este problema inmediatamente. En 1971, en el manual de programadores de Unix, definen el tiempo de Unix como el tiempo desde la 00 del 1 de enero de 1971. ¿Ya? Algunos me van a decir que es desde el 70, pero no. Ya vamos a ver por qué. Y definían que se medían un entero de 32 bits en 60avos de segundo. Esto nos da un rango de solo 2,5 años, así que rápidamente, en 1972 dijeron, no funcionó. Vamos a decir que un bit es un segundo, así que le bajaron la velocidad al Unix Time 60 veces y dijeron, y que parta en 1970 porque el 71 es un número extraño. Con esto, los 32 bits nos dan 136 años posibles de ser representados, que sonaba bastante bien en 1972. En todo caso, estos cambios pasaron más o menos desapercibidos porque nadie usó Unix hasta como el 75. Ya en los 80 aparece el lenguaje C y define su variable time_t. Dijeron, debería ser como Unix Time y debería mapear a este tiempo universal, pero ignoremos las partes feas de UTC porque son difíciles, no vale la pena. Hablemos de UTC. Ya vamos a ver por qué son difíciles. En 1955 estaban estos caballeros inventando el reloj atómico de cesio y lo único que existía como acuerdo universal era GMT. ¿Ya? Pero GMT era bastante miserable en el sentido que no definía mediciones subsegundo, de hecho era bastante ambiguo también. No dejaba claro si las 00 se referían al mediodía o a la medianoche, así de ambiguo era. Y estos caballeros ahí jugando con un reloj atómico. Así que dijeron, ok, tenemos que definir el tiempo atómico internacional, que lo sincronizaron con la rotación de la Tierra en 1958, pero resulta que la Tierra no rota a una velocidad constante, tiene ligeras variaciones por los movimientos de la marea, los terremotos, tsunamis y todas esas cosas que hacen que la Tierra no gire a una velocidad constante. Pero en 1958 estaban bien. Como los relojes atómicos tampoco son perfectos, hacen un promedio ponderado de 400 relojes, principalmente por efectos relativistas y cosas que no vamos a entrar en esta charla, relojes que están a distintas alturas y cosas así. Y ahora UTC se cuelga de esto y dice, ok, vamos a avanzar a la misma velocidad que el tiempo atómico internacional, haciendo tics junto con el tiempo atómico internacional, pero si la Tierra está avanzando muy rápido o muy lento, nos vamos a correr y nos vamos a ajustar para no salirnos del intervalo más o menos 0,9 segundos. ¿Ya? Actualmente esto ha pasado varias veces y la diferencia entre el tiempo atómico internacional y UTC ya es 37 segundos. ¿Qué puede salir mal con todas estas definiciones? Aparte de todo, partamos con Unix Time. 32 bits son 136 años, con 1970 en el medio. Eso nos da que el 19 de enero de 2038 es el I2K38, le pusieron, similar al I2K, en cuando la variable de 32 bits de tiempo en C hace overflow y volvemos al pasado. A 1901, 13 de diciembre. Toda la gente que está haciendo como sistemas embedidos en 32 bits y cosas así, tienen tiempo para reaccionar.
Y bueno, las partes feas de UTC. UTC dice que los días casi siempre tienen 86.400 segundos. Casi. Vamos a ver por qué. Hablemos de las zonas horarias. Este mapa muestra un poco la diferencia entre el horario solar medio que tenía cada lugar y el uso horario en el que está. No son lo mismo uso horario, zona horaria y el UTC offset. No he encontrado muy buenas traducciones y mapeos de estos términos en español. De hecho, en general se usan como intercambiablemente hasta que algún programador empiece a exigir explicaciones. El uso horario son las líneas verticales que están en este mapa, que son las divisiones originales del planeta. Las zonas horarias son divisiones geopolíticas, normalmente dentro de los países, ¿ya? Entonces, un país puede tener varias zonas horarias, como pasa en el caso de Chile con Magallanes o la Isla de Pascua, ¿ya? Y cada zona horaria puede tener su propio offset respecto a UTC. Por ejemplo, Nueva York y Chile están alineados, deberían estar en el mismo uso horario. Cuando es invierno en Chile y verano en Nueva York y Chile están con un offset de -4. Pero cuando las estaciones se invierten, Nueva York se va a -5 y Chile se va a -3. Entonces, a pesar de que están en el mismo uso horario, los offsets que definen sus propias zonas horarias son distintos. La geometría de las zonas horarias es irregular. De hecho, son polígonos que ni siquiera son cóncavos, hay algunos dentro de otros y dentro de otros. En el trabajo anterior, el que entonces era mi jefe me preguntó, ¿podemos seleccionar automáticamente la zona horaria de un visitante si tenemos su posición? Más o menos. La IANA, que es este organismo que se encarga de asignar los IP, parece que se encontró con este problema antes que todos porque se ha encargado de mantener una base de datos de zonas horarias, que tiene información bastante buena y detallada, incluso para Chile, que ha tenido hartos cambios. Desde 1900. Antes de 1900 la cosa es un poco difusa y se asume que están todos en horario solar medio, ¿ya? También pasa que a veces el gobierno dice algo y la gente hace otra cosa. Este es un problema que vamos a ver más adelante con las zonas horarias. Pasa también que las zonas horarias se identifican por nombre y los nombres de las regiones cambian, invaden países, a veces dos países se juntan, pasa de todo. Otra de las cosas a tener en cuenta con la zona horaria es que hay lugares extraños como Nepal donde decidieron estar en zonas horarias fraccionales, así que no pueden usar un entero para almacenar el offset. Y otros lugares como Kiribati, que decidieron estar en una zona horaria muy extraña, UTC más 14. Esto hace que simultáneamente, en algunos momentos del día, puedan haber países donde es viernes, sábado y domingo a la vez. Esto hace que las zonas horarias no sean solo un problema de la hora, también son un problema de la fecha. No puedes tener, por ejemplo, en un servidor una fecha universal, porque hay 3 días posibles simultáneamente. Hablemos del horario de verano, otra cosa que puede salir mal. Está definido con reglas súper extrañas, por ejemplo, el segundo sábado del mes, que programáticamente es difícil de implementar, o el primer domingo después de Pascua, que Pascua cambia de día todos los años, pero tiene una regla definida en calendario lunar, si es que quieren implementar eso también. Por suerte tenemos horaoficial.cl que nos dice cuándo son los cambios de horario. Tienen esta página, que antes tenían una applet Java que mostraba la hora, pero ahora lo hicieron JavaScript, así que decidí meterme desde mi celular, como en la noche, justo el día del último cambio de hora, en agosto, para ver en vivo el cambio de hora. Entonces son las 23:59 de mi celular y no ha pasado nada. ¿Todo está bien? Y ahora son las 1. Murió. One job. Otras cosas en las que frecuentemente se equivoca la gente, que hay días de 23 horas y otros de 25.
De hecho, si en cualquier browser escribes el momento en el que me metí a la página, te dice, ok, las 0:30 del 12 de agosto son en verdad las 1:30 porque no existieron las 0:30, y las 1:30 también. Así que si construyes esas dos fechas, el browser dice, no, son la misma, porque es la más parecida a lo que me quisiste decir. ¿Qué problema tiene esto? Que si alguien está, por algún motivo extraño, iterando fechas, sumándole, por ejemplo, una cantidad de horas o cualquier cosa así, cuando pase por un cambio de hora va a quedar atrapado en un loop infinito, en el cual a veces vuelve siempre a la misma hora o a veces pasan cosas extrañas. El Banco Azul, que no vamos a mencionar, para el cambio de hora de mayo, dijo, ok, entre las 23 y las 2 no vamos a funcionar. Es mejor pecar de precavido, pero eso los dejo abajo 4 horas, no 3, porque son las 23 de nuevo, las 0, la 1, la 2. Para el cambio de horario también, uno de los diarios más visitados en Internet dijo, publicó este artículo, revisa que tus dispositivos estén configurados con el horario de verano. Lo publicó a las 02 del 12 de agosto, esa hora no existe, pasamos de las 00 a las 1 directamente. ¿Qué cosas pueden salir mal? Cultura política. Las zonas horarias te atan también a definiciones que son culturales o políticas. En 2014, cuando Crimea dejó de ser parte de Ucrania y pasó a ser parte de Rusia, dependiendo de quién le pregunten, también dependiendo de quién le pregunten, estaban en una zona horaria u otra. Pasaron de la zona horaria de Ucrania a la de Moscú, que tienen 2 horas de diferencia. Japón define sus años medidos en la era. La era, el nombre de la era, lo define el emperador de turno. Estamos en el año 30 de la era Heisei, según Japón. Y Microsoft publica este artículo ya que el próximo año va a abdicar el emperador a fines de abril. Y no saben cómo el nuevo emperador le va a poner de nombre a la era, así que dicen, bueno, dejamos un placeholder en el registro para cuando se sepa cómo se va a llamar la nueva era. ¿Ya? Bueno, y en Chile, Magallanes, yo creo que es el caso más cercano a la mayoría de los que estamos aquí, que ahora quedó permanentemente en, no sé si en horario de verano o deberíamos decir que es efectivamente una nueva zona horaria. Segundo intercalar. ¿Recuerdan cuando les dije que no teníamos exactamente 86.400 segundos? No me refería solamente a los cambios entre horario de verano e invierno, que son solo de las zonas horarias, sino que en UTC también. Como hay que perseguir el movimiento de la Tierra, existe un organismo, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, que son los encargados de vigilar los parámetros de orientación de la Tierra y el sistema de referencia celestial. Y de hecho, esto hace que la hora, UTC, dependa de, lo voy a leer porque es realmente raro, las mareas, la distribución geométrica de la masa terrestre, el tensor de inercia del planeta, la posición del baricentro del sistema solar y mediciones de interferometría de muy larga base de fuentes de radiación extragalácticas en cuásares distantes. Tenemos una especie de superhéroes encargados de decir qué hora es. Yo me lo imagino algo así como un senado galáctico. Al final de la presentación está mi correo, si alguna vez alguien visita el IERS, por favor mándenme una foto. Y eso hace que los relojes UTC estén obligados por su definición a mostrar el segundo 60 cuando hay un segundo intercalar. ¿Ya? Esto hace que Unix Time no tenga exactamente los mismos segundos que UTC y de hecho a veces puede tener segundos gordos. También puede saltarse un segundo, pero nunca ha pasado hasta el momento. Ha decidido la Tierra acelerar para un solo lado. ¿Por qué esto es malo? Bueno, si ustedes están sincronizando sus servidores con NTP o cualquier cosa así, cuando suceda el segundo intercalar, los computadores no van a avanzar un segundo gordo más lento, sino que simplemente van a decir, ups, me pasé y se van a devolver. Entonces, cosas como el cambio de día pueden suceder 2 veces, y si tienen crons o tareas programadas ejecutándose a la medianoche, van a pasar 2 veces. Alguien aquí rota sus logs a medianoche, podría pasar. Esto dejó una aerolínea con 50 vuelos que no pudieron salir.
Google encontró un workaround a esto, lo publicaron en el 2011. Así son los paquetes NTP. Dijeron, en vez de indicar el leap indicator, que dice cuando viene un segundo intercalar, es un protocolo bastante sencillo, que yo digo, yo creo que esta hora, el servidor dice, no, es esta, ya ok. Dijeron, vamos a mentir en la hora que dicen los servidores NTP y vamos a agregar una mentira que va a interpolar el segundo a lo largo del día para que nadie lo note. Funciona. Lo probaron como con 10.000 servidores. Años bisiestos. ¿Para qué vamos a hacer leña del árbol caído? Periodos muy largos. 1582. Ya habíamos dicho que antes de 1900 todos usaban cualquier zona horaria. Pero antes de 1582 pasan cosas muy raras. Ruby lo tiene implementado muy bien. Si ustedes intentan construir una fecha en octubre de 1582, el 4 de octubre funciona perfecto. El 5 de octubre tiene excepción. Y el 6, y así varios días. No sé si alguien aquí esperaba que el constructor de una fecha podría darte excepción de algunas fechas que no existen. Y desde el 15 de octubre de 1582 empieza a funcionar de nuevo, obvio. Porque el Papa Gregorio XIII dijo, el calendario está malo, nos vamos a saltar 10 días, y el mejor momento para hacer esto es el 4 de octubre. Lo mejor es que le hicimos caso y nos saltamos los 10 días, y de hecho es difícil encontrar documentación de a qué se refiere la fecha exactamente, porque cuando lees la historia de algún lugar todavía no sabes si los caballos que llevaban esta información habían llegado o no. Y aparte, como 10 no es múltiplo de 7, también alrededor de esta época ya es muy difícil determinar qué día de la semana es una fecha. Periodos muy precisos. Hablo con periodos muy precisos cuando se necesita un error de menos de 1 milisegundo. Por suerte todos aquí tenemos acceso a un reloj atómico, no en serio, el GPS. El GPS, que debería ser el sistema de posicionamiento global, es en realidad 32 relojes atómicos que orbitan la Tierra, diseñados para detectar explosiones nucleares, porque en verdad son del ejército de Estados Unidos, pero también transmiten la hora. Si alguien ha escuchado de la triangulación, que con la distancia de 3 satélites puedes encontrar tu posición, bueno, les mintieron. En verdad esto es multilateración, porque deberías tener como las distancias, los lados de los triángulos para encontrar el satélite, pero aún así, aunque los tuvieses, no los tienes. Porque ¿cómo puedes saber la distancia de un satélite GPS? El round trip time no sirve, porque el GPS, la señal de uso civil, solo tiene downstream. El satélite GPS manda un broadcast de la hora. Nadie le puede hablar al satélite. Así que podemos usar la hora de nuestros teléfonos, de estas atrocidades. Pero los teléfonos en general no tienen una hora muy precisa, y un segundo de error en un GPS es un error del tamaño del 80% de la distancia entre la Tierra y la Luna. No serviría como para navegar. Así que los GPS en verdad lo que hacen es resolver un problema de optimización en donde dicen, ok, encontremos la mejor hora que hace que el error sea lo más chico posible. Hay un atajo para esto, que es que en vez de tener tú la hora, puedes restar la hora entre los dos satélites, y hay solo algunos lugares geométricos específicos en el espacio, que no son esferas, son hiperboloides de revolución, donde esas horas son posibles. Por suerte todo esto lo hace el firmware de los GPS, y de hecho en Android, por ejemplo, puedes acceder a un string que te da esto, que es la hora atómica calculada por el firmware del GPS después de haber ejecutado todo este proceso. Obvio que hay problemas, siempre algo puede fallar. El GPS tiene su propia hora, el GPS Standard Time, que se sincronizó con un TC en 1980, pero no implementa los segundos intercalares, así que desde entonces ya se ha corrido 18 segundos. Conclusiones, no reinventen la rueda, deberían ser las conclusiones de la mayoría de las charlas técnicas que hay en esta conferencia. Hay gente que lleva siglos literalmente peleando con cómo medir bien la hora, cómo representar bien la hora. Y si implementan todo esto desde cero, van a resultar heridos. Y lo siguiente es que si de verdad lo tienen que hacer, apóyense de cosas que ya están hechas.
Hay un montón de librerías que manejan esto muy bien. Por lo menos en el lado frontend y en el lado del servidor, deberían estar en UTC siempre para no exponer su servidor a problemas políticos o cosas extrañas, pero si realmente tienen que hacerlo, también hay cosas ya implementadas. Gracias. ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hora es? Terminé justo. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Ya. Mauricio, ¿tenemos tiempo para preguntas? ¿Por mientras más preguntas? ¿Para Mauricio? Gracias, Mauricio, por tu charla. Mira, hace años atrás me pasó en una empresa donde trabajaba que guardábamos registro en base de datos con una fecha específica, con un día donde tenía que ejecutarse alguna acción, alguna actividad. Y comparábamos esa hora con un new date que hacíamos en el código en el servidor de aplicaciones. Entonces, el servidor de aplicaciones no tenía por qué tener la misma hora que la base de datos y al final teníamos un problema grave ahí. Entonces, mi pregunta es, si acaso deberíamos preguntarle la hora a la base de datos cuando desarrollamos aplicaciones. Ya, respondiendo a tu pregunta, hay varias cosas. Una es que nosotros en general lo que hacemos es que tenemos todos nuestros servidores sincronizados con NTP. Entonces, la hora difiere muy poquito. No voy a decir que no hay diferencia porque los relojes de los computadores efectivamente corren a velocidades distintas y entre sincronización y sincronización se alcanzan a correr un par de segundos. Pero si necesitas más precisión que eso, normalmente todos los lenguajes de base de datos tienen como un keyword que dice inserta tu hora actual. Eso ahorra hartos problemas porque no tienes que estar paseando horas de un lado para otro. También si tienes cosas que son transaccionales, toda la transacción queda con la misma hora. De hecho, en muchos lenguajes, por ejemplo en Oracle, en Postgres, cuando haces un commit en base de datos, si estás usando el keyword de la hora respectiva, cuando lo haces, todo el commit queda en la misma hora porque lo que promete la base de datos es que sea atómico. Gracias. ¿Preguntas para Mauricio? ¿No? Mauricio, te damos las gracias por tu presentación. Muchas gracias. Un aplauso para Mauricio.